Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me han oído ustedes muchas veces afirmar que la importancia de los temas hay que calibrarla bien para no asumir el riesgo de derivar hacia temas que no sean necesariamente del interés mayor de quienes puedan estar atentos al programa. Hay uno de esos temas que yo he considerado fundamental, que lo llamo, para simplificar las cosas, el tema de la patria. Su importancia es creciente porque estamos inmersos en un estado de cosas preocupante. Nuestro país, nuestro pueblo, sigue siendo bombardeado por todas las bajezas de que resultan capaces los intereses que atentan contra cosas fundamentales de él. La integridad de su territorio, la frontera jurídica de su ciudadanía y, en fin, su propia paz, porque ha sido víctima de un ensayo desastroso que se ha venido consumando con gran cinismo, y las Naciones Unidas, sin sonrojo alguno, lo ha propiciado. Un derrame brutal de población desde el vecino estado colapsado de Haití hacia nuestro territorio. Abusos y atrevimientos como aquel del propio secretario general de Naciones Unidas, de hacer un vuelo expreso de Nueva York a Panamá solo para, en una entrevista única con el presidente dominicano, pedirle a 1 millón de ciudadanos falsificados. El presidente Medina fue el encargado de informar al país de esa propuesta indecente, que a mi modo de ver, él quizás lo hizo, pero no lo reveló. Debió de contestar, no con el argumento de que somos un pueblo pobre que no puede asumir a otro pueblo pobre. Es peligroso el argumento porque eso lleva al cinismo del ataque artero de la geopolítica a visualizar la posibilidad de hacer una de sus ofertas fantasiosas de recursos. El problema en realidad no es porque somos pobres y no podemos asumir una nación más pobre, no. El problema es que somos 2 naciones diferentes. Así lo proclama la historia, así ha sido todo el tiempo, y nosotros, que hemos sido tolerantes, que hemos sido amigables, sobre todo en los tiempos de democracia, hemos sido vapuleados y maltratados por los peores dicterios, las peores ofensas. Cuando la geopolítica, después de permanecer 15 o más años ocupando aquel territorio dominado por las mafias, sin ejército, no sabe qué hacer con él. Y parece que la propuesta que más le interesa a ellos es: le vamos a regalar un país, el país de sus sueños, el que le enseñaron a ustedes desde niños que les pertenece, porque ustedes fueron despojados. Aquí no hubo realmente independencia, aquí no hubo coraje ni valor nacional, no. Ya eso es una obra detestable, obra de élites, las élites aquellas de los Puellos, de Duvergé, del propio Santana,
y naturalmente las élites del sueño, de Duarte, del sacrificio, de Sánchez, del coraje, de Mella. Todo eso es necedad. Un falso Estado-nación que se organizó ahí, pero que va a desaparecer porque lo que hay que hacer es un Estado moderno, binacional, que aloje dos naciones. Ese tema, naturalmente, ustedes lo están comprobando en su importancia todos los días. Es decir, yo no lo estoy formulando en forma abstracta, imaginándomelo. Ustedes lo están viviendo como drama. Ustedes pueden palparlo. Pero es seguro que no tienen información suficiente acerca de las implicaciones perversas de todo cuanto se está haciendo. La campaña mundial es atentatoria contra la buena fama y el respeto al pueblo dominicano, no así a su gobierno. Preocupa esto, porque cuando el cinismo internacional se declara conforme con el gobierno y ataca al pueblo, lo que está planteando es que el gobierno no está a la vanguardia de la defensa del pueblo. Y eso es grave. Hemos visto, ustedes me han oído comentarlo a veces en forma casi frenética, lo que fue La Habana y el discurso nacional importante, las invocaciones del presidente de la República. Somos un Estado de derecho, somos un país de leyes, tenemos constitución, tenemos el Tribunal Constitucional, los fallos de este son imperativos y vinculantes para todos los poderes públicos. Si yo me atreviere a desconocer eso, yo sería pasible de un juicio político que podría, se entiende, llevarlo a su propia destitución. Oigan, La Habana, que se disolvió, desapareció. Pero en medio de este desorden y de esta algarabía que las potencias de la geopolítica, en su pacto implícito con la potencia virtual del narco, pacto implícito, no convenido previamente, atiendan, pacto de objetivos confluyentes, propósito confluyente hacia un objetivo único, el Estado binacional. Desatan una campaña enorme y partieron de un artificio, partieron de un engaño, de una maldad. A ese hombre que gobierna la República Dominicana, que la República Dominicana lo ha asumido con complacencia, con gratitud, que lo ha visto en forma benevolente, que le reconoce méritos por su dedicación al trabajo, por su sencillez, por ser un hombre de palabra. Ese hombre, el poder extranjero, que está alojado en el seno mismo del poder nacional, del gobierno, junto con las camarillas de la canalla mediática y toda la superestructura de los que pagan el poder extranjero, llevan a ese hombre a un error fatal. Comienzan a sensibilizarlo con los trastornos humanitarios, los derechos humanos que son inviolables, la misericordia universal. Y el presidente se enternece con esa sensibilidad que la tiene y durante la campaña y en su vida no ha tenido nunca inhibición para revelarla. Eso lo lleva a errores, el peor de todos, el peor, el más grave, autoprohibirse la posibilidad de deportar durante 2 años a ilegales.
una medida inconstitucional, porque el artículo 3 de la Constitución refiere claramente entre los atributos fundamentales de la soberanía. Figura este. Pero no advirtió el presidente, enternecido así, que esa prohibición iba a tener un efecto invitación, un efecto llamada, que el derrame demográfico, es decir, esa población que ha venido en flujos inmensos, masivos, muchas veces tenebrosos, porque viene de todo de aquel lado, incluyendo presidiarios liberados al efecto, esa invitación, ese efecto llamada, era lo que iba a crear esta situación. 1 millón de nuevos dominicanos, hecho por su pluma, presidente, pide el secretario general de Naciones Unidas, sin que se le cayera la cara por la vergüenza. Entonces, en medio de esto arman la algarabía de dividir al Partido de la Liberación Dominicana, fomentando la cuestión de la reelección. La reelección que propusieron fue engañosa. Elevaron al presidente en forma artificial a través de encuestas mandadas a ser dirigidas por esos mismos intereses y le llegaron a dar una aprobación pública de hasta un 90% de la población. Se advierte que el presidente estuvo muy obstruido en la comprensión, que se dejó disociar de la realidad, porque le hubiese bastado el simple cálculo de: yo no puedo tener un 90 si el 47% hace 3 años votó contra mí. Está fuera de poder ese partido, el Partido Revolucionario Dominicano, desde hace más de 10 años, 14 años. ¿Qué aceptación puedo yo tener en el seno de esa gente? No, se cubrió se manejó tan bien, se manipuló tan siniestramente, aunque en forma brillante, hay que reconocerlo, que se le persuadió de que se podría componer una especie de nueva fuerza política, de la cual el presidente, en forma casi mesiánica, podría ser cabeza. Óigame, ¿hasta dónde llegaron? Llevar al presidente a esos términos era como colocarlo de forma tan débil por el engaño de que él llegara en un momento a decir o a sentir: caramba, el problema mío es que yo no sé a quién entregarle esto. Que es quizás una de las muestras más extremas de disociación. Es algo parecido a lo que Francisco Franco en España llegó a decir en un momento: muero sin enemigos que no fueran de España. Cuando un jefe de Estado llega un momento en que dice: es que es tan abrumador el apoyo que yo, en realidad, déjeme ver, porque no me puedo rehusar. Además, yo no alcanzo a ver a quién le puedo dejar esto. Eso es preocupante. Eso fue lo que intentaron. Yo no digo que el presidente asumiera esa posición, pero sí el propósito de llevarlo al interés de mantenerse a través de la reelección. Pero, como he dicho muchas veces, y respetando la Constitución. Porque no le proponen la reelección y diciéndole: mire, tenemos todos los votos, pero tenemos un obstáculo: la Constitución, el artículo 124. Y no tenemos la manera de hacerlo porque hay oposición en el Congreso de su propio partido. Y los partidos de oposición han revelado que tampoco aprobarían una reforma constitucional para permitir repostularse para un nuevo periodo.
parece que el engaño llegaba a considerar. Eso se vence. ¿Cómo se vence? Ahí comienza la gran ruina de un liderato importante. El liderato político de Danilo Medina está amenazado de derrumbarse. A él yo muchas veces pienso en mi intimidad, en mi conciencia. Quizás lo que más le pueda aprovechar es que no logre pasar por el Congreso esa reforma arbitraria, inconstitucional, que no pensaron quienes la urdieron en el referéndum que lo establece la propia Constitución como una manera de legitimar la iniciativa, como una manera de sanear la iniciativa, de hacerla respetable. En medio de esto, señores, hace 2 programas, fíjense cómo el tema sigue. Yo leí aquí un comunicado de un supuesto ministro de Defensa de Haití, el Haití colapsado, que no tiene ejército, ya sabemos que se disolvió en los tiempos de Aristide, y que ese ministro de Defensa decía en un comunicado que los soldados desmovilizados habían estado dejándose reclutar por entidades y por centros de poder que no eran, no tenían competencia, que el único competente para hacerlo era el Ministerio de la Defensa. Ahora aparece en el propio periódico Le Noveliste un comunicado. En el Noveliste se dice eso que yo acabo de decir que había dicho Renaud. Esos ex soldados, esos militares que no se dejen reclutar, andan por ahí haciendo las veces de soldados, eso no es verdad, no tienen competencia. Dice, más tarde, dice, 20 días después, el ministro Renaud dice que nada impide a alguien para viajar vestido de militar. Él dice que reconoce el derecho de estas personas, los soldados desmovilizados, a querer ayudar a la seguridad del país. Todo lo que no está prohibido explícitamente, que se permite implícitamente. No tenemos personas en caza, no estamos cazando personas. Es encomiable que los ciudadanos piensen en su país para ayudar en cualquier área, sostuvo el ministro Renaud, que reconoce que todo debe hacerse en orden, la disciplina y de acuerdo a la ley. Esta súbita reaparición de los soldados desmovilizados preocupa cuando el país se encuentra en un periodo electoral. Sobre todo cuando estos individuos armados circulan y actúan en paz, en total pasividad de la policía y el silencio de la administración Martelly. Están en Cabo Haitiano. Han lanzado manifiestos diciendo que se están formando grupos, comandos, para apoyar a la población haitiana que está siendo perseguida en forma inmisericordia y cruel por el pueblo dominicano. ¿Qué se está cocinando? Se está cocinando algo que nosotros dijimos hace muchos años. Tensiones, ahora con motivo del vencimiento del plazo para las deportaciones. Unión Europea, esa llega a la vergüenza de tener aquí un representante. Que me imagino como que, pienso que tal vez en los tiempos de la colonia, cuando el gobernador aquel Carlos Batata, o el propio Osorio, no se podían producir expresiones más vejaminosas y desconsideradas que las que hiciera ese hombre. Ya a Unión Europea, Canadá y Estados Unidos le hicimos la advertencia al gobierno de que no puede hacer deportaciones masivas.
Óigame, la colonia otra vez. La invasión ha sido masiva. La invasión ha sido masiva, montada sobre el error histórico increíble de autoprohibirse la posibilidad de deportar durante 2 años. Cuando se vence el plazo y se va a reaccionar contra ese abuso, contra ese desbordamiento, cuidado si la hacen masiva. No. ¿Cómo fue la invasión? En las mismas proporciones. Es un acto de legítima defensa del Estado Nacional frente a otra población que viene de un Estado colapsado, narcoestado, a invadirla, a ocuparle todos los espacios que necesita este Estado ordenado, con instituciones, aunque sometidas a pruebas ignominiosas como este ataque a la Constitución, funcionales formalmente. Como ustedes advierten, el tema es este. ¿Qué espera la comunidad internacional, en comillas? Ya le voy a poner otro nombre de momento, porque están actuando como bandoleros internacionales. Que surjan tensiones, que surjan violencias entre grupos, entre poblaciones. Y quién sabe si comenzar a producirlo ellos mismos a través de esos comandos que están organizando en el norte de Haití. Y una vez se produjeren disparos de parte y parte, porque el ejército nuestro, que no pudo Estados Unidos sacarlo de la frontera en el 2006, como lo propuso formalmente, cuando estaba el embajador Hertel de triste recordación. Entonces, venir la comunidad internacional a aumentar la MINUSTAH en República Dominicana con un papel más disminuido de tutelar la paz. No como en Haití, para hacerse cargo del orden público, porque esta tiene policía y esta tiene ejército. No podemos decir que no vamos a hacer cargo, porque eso sería abolirlo totalmente. Lo vamos a hacer en forma gradual. Mantenemos 1 millón o 1,5 millones, 2 millones aquí. Trabajamos entonces en la creación de la otra nación dentro de la nación. Y de ahí vamos al Estado binacional, con paciencia. Eso es horrible lo que están haciendo y lo que pretenden hacer. Yo, en medio de esto, me río a veces, porque amigos maoístas, partidarios de Mao y familiares que tengo, sobrinos, que fueron de la izquierda maoísta, se regocijan recordando la gran marcha de Mao Zedong en China y cómo él, en medio de la guerra, millones de hombres implicados, estaba en un campamento siempre, y en medio de toda esa violencia infinita de la guerra, se dedicaba a escribir versos, escribía versos, como una manera, se piensa, de ese genio de la guerra, ese gran conductor, de darle una dimensión a su espíritu. Y yo he dicho, mínimamente, claro, está guardando la distancia, yo soy un pobre mortal, un ciudadano común y corriente. Resulta a veces interesante distraerse en medio de la guerra. Y ahora en estos días, el domingo pasado, yo citaba de Venezuela, nuestra entrañable Venezuela de siempre, los discursos del presidente Caldera, tanto cuando se produjo el alzamiento del Caracazo, 1,000 muertos y 4 o 5 mil heridos en 2 días, como 3 años después, cuando se produjo el golpe, el alzamiento militar del movimiento bolivariano comandado por Hugo Rafael Chávez Frías,
que en gloria esté. Ese discurso de Caldera, esos dos discursos de Caldera fueron formidables. Yo lo he estado analizando. Ya anciano, él decía en el Caracazo, las causas por las cuales, frente a un gobierno inmensamente popular, porque acababa de ganar unas elecciones en forma abrumadora, el de Carlos Andrés Pérez, 30 días antes, se había sublevado el pueblo de Caracas, que sabemos que figura hasta en el himno de Venezuela, como pueblo indómito. Entonces él daba los detalles, por qué era, y advertía. Lo que Caldera quería decir, esto que ahora se ha producido tiene sus causas. O suprimimos las causas o vendrán otras cosas. Efectivamente, 3 años después vino el alzamiento militar. Eso me llevó a mí en el recuerdo a esta experiencia que se la voy a contar, para que ustedes aprecien por qué a veces mis vaticinios, mis advertencias, suelen ser, si no acertadas, considerablemente verosímiles. En el año 67, atiendan ustedes la fecha, 67, por Dios, 33 y 15, 48 años. Yo fui a Caracas con doña Sobela y me alojé donde un primo hermano, muy querido, ya está muy anciano, Rafael Minaya Rodríguez, un personaje. Su esposa era, ya muerta, Elisa Torres, una venezolana de pura cepa. Esa es la parte de mi familia venezolana. Elisa, la esposa de Rafael, era prima hermana de 2 generales del ejército de Venezuela. Uno, Alberto Leal Torres, brillantísimo, un científico, no era hombre de mando militar, sino más bien de ciencia. Y su hermano, Humberto Leal Torres, que al momento en que yo fui al viaje era ministro de las Fuerzas Armadas. Un oficial correctísimo, muy circunspecto, muy reservado, brillante. En la noche, al día que llegamos, al día siguiente, nos dieron una cenita en la casa. Invitaron a los primos, los Leal Torres, primos hermanos de Elisa Torres, casada con mi primo Rafael Minaya. Antes de la cena había un banquero muy pintoresco, creo que era Acosta, Pancho Acosta, algo así, que estaba contando una serie de escándalos que había en el Congreso de Venezuela. Escándalos. Cuando vino la cena, a mí me tocó la mesa al lado de donde estaba el ministro, Humberto Leal Torres. Entonces yo le digo, general, la verdad que ha sido interesante el hecho de que don Rómulo Betancourt, el maestro Caldera y esa generación lograran la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Él dice, sí, eso ha sido innegable. Nosotros estamos en una tarea de profesionalización incesante. Yo soy ministro hoy y ya yo sé el día que me voy y cuándo salgo. Ya el soldado nuestro, el oficial nuestro que entra sabe desde el día que entra cuándo va a salir. Ya esos tiempos del Carúpano, Puerto Cabello, eso está rezagado. Muy bien. Sin embargo, él se queda así y me dice, yo personalmente tengo una preocupación. Y es hacia futuro. Porque los ejércitos tienen escuelas de formación.
escuelas de cadetes, y los soldados de nuevo ingreso vienen de la sociedad, son ciudadanos con uniforme. Y es lamentable que esas cosas que estaba diciendo ese señor, el banquero, se estén produciendo. Porque en la medida que el paradigma de la política y de las instituciones fracase, uno no puede pensar lo que va a ocurrir con esa oficialidad joven y con esa gente de nuevo ingreso. Eso es peligroso. El quehacer político debe seguir siendo paradigmático. Nosotros hemos tenido la fortuna de un Rómulo, de un Caldera, de un Leoni, es decir, de gente de la política, pero respetables. Pero cuando él me dijo eso sería el año 67. Yo tengo entendido que Hugo Chávez estaría todavía en su campo, en Sabaneta, jovencito, en el Apure. Al cabo de los años, 24 años después, venía el movimiento bolivariano y se produjo la revolución cívico-militar popular, que es la que hoy gobierna. Entonces yo me he pensado mucho en Humberto Leal Torres porque él lo dijo en una forma tan profesional, tan como una especie de vaticinio elevado, no interesado, sino politiquero. Algo sólido que los hechos se encargaron de demostrar. Por eso cuando me oyen hablar a mí, no toquen la Constitución, no la violen, no se ilegitimen. Presidente, si usted se ilegitima, el paradigma se va a derrumbar. Y eso puede abrir aventuras de todo género. No necesariamente esta que parecería que estoy insinuando, no. De todo género. ¿Quién sabe qué otra versión desastrosa, antidemocrática, pudiera venir? De otro tipo. Ya no hija de ideales ni de propósitos elevados. Entonces yo digo, nosotros el referente que tenemos es abril del 84, que tuvo las mismas causas del alzamiento del Caracazo, altos precios de productos de primera necesidad en ocasión de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si ahora surgen tensiones y problemas y violencias entre poblaciones y pasa a ser causa nacional, no la simple cuestión de los precios elevados, sino la supervivencia misma de la patria. Y si eso se asume como causa, y si eso se generaliza como anhelo o como inquietud, ¿quién puede medir lo que puede ocurrir? Hay quienes dicen cínicamente, no, porque entonces bajan, es si nos ocupan. Magnífico si ellos están interesados en eso. Pero ¿a qué precio? ¿Qué significaría eso para nuestro país? Propiamente la desaparición, pero con muchísima violencia, porque el país no es como piensan sus detractores. Ah, no, el dominicano es motoconchista, no le gusta trabajar, él se va para Puerto Rico, lo que sea, no le interesa. Eso no es verdad. Hay una parte inmensa del pueblo nuestro, trabajadora y seria, que está preocupada, con coraje, que ha sido siempre la que produce los puñados para reaccionar contra las ignominias frente al país. Están provocando situaciones de inquietudes, de incertidumbre, de avatares que en realidad no han debido ser. Hugo le contienen el alzamiento, cae preso, el calabozo como él llamaba, y ahí él recitaba versos de Bolívar.
Perdimos a Hugo. He dicho muchas veces, el mejor amigo de la República Dominicana de todos los tiempos. Cuánto nos quiso. Qué respeto tan amoroso tenía por nuestro país, por nuestro pueblo. Si él no se hubiese desaparecido, si no se lo hubiese llevado la muerte, yo aseguro que la situación esta no se hubiese presentado en los términos en que se ha presentado. Sin su protesta, sin sus objeciones, sin su eficacia como gran líder. Ya vimos la desgracia de cómo el chavismo, en un momento de esta naturaleza, sabiendo incluso el presidente Maduro cuál era la convicción y el criterio del gran líder sobre el desastre del lado, que lo he contado tantas veces cuando le dice a Leonel Fernández delante del entonces canciller Maduro, Leonel, en Haití no hay Estado ni nada que se parezca. Perdimos a Hugo. Entonces yo hablaba de los versos de Mao. Cuando él murió, yo escribí unos malos versos, cuyo único mérito es el sentimiento que los hizo nacer. Y hoy he sentido como el interés de hacerlo, como una manera en medio de este fragor, en medio de este desastre, de estas confusiones, de este derrumbe, de esta desgracia, cuando veo que nos están dividiendo, que nos están disminuyendo y se nos están cayendo valores que hemos tenido como tales. Comandante, esto es a raíz de su muerte, nos vamos juntos. Qué tristeza la mía, cuánta la de América. Tú ves llegar el fin en la generosa primavera de la vida. Yo aguardo en un vano ocaso, en medio de incertidumbres de mi patria, y siento que la muerte nos enlaza. Me pregunto, ¿por qué tan corto tu paso? ¿Será el enigma de siempre? A veces no entiendo el papel de la muerte. Ni una gota de sangre, nada de lágrimas, ni una reja. Hombre de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Acompañarte será mi júbilo último. Ser testigo quizás en las dimensiones del misterio. Verte llegar con tu sonrisa de niño. Oírte hablar de tu sublime obsesión por los pobres y sumergidos y de las desdichas de su suerte. Sabré mejor acaso de tu audaz proeza ante la letal pobreza que malogra la esperanza. Nos vamos juntos, comandante. Déjame andar a tu espalda desde este pedregal hasta siempre. Así quedará alejado el dicterio y vendrán luces y te ungirá la gloria. Ya eres eterno, comandante. Serás leyenda en tus queridos cuarteles, que oirán las pisadas del Padre Libertador, tal como lo sentiste en el umbral del calabozo de tu rebeldía. La Santísima Trinidad de su nombre ha estado detrás de todo esto, tal es mi fe. Sé que estarás más cerca cuanto más lejos estés. Ahí vivirán los ejemplos y tu recuerdo potente por encima del olvido será tu aló, presidente. La ausencia no será lápida, sino pebetero, que para eso está el amor de los pueblos. El poder y las villanías de sus luchas quedarán bien lejos.
Será hora de silencio, tiempo de conciencia. Y tú serás bandera, lábaro de la gratitud del pueblo nuestro. Comandante, cuánto lo anhelo. Qué bien me siento al recordarlo, al apreciar su vacío. Y me encuentro cuando busco los versos con la ignominia. Desde aquí, esa misma canalla mediática que ha estado en la sombra, haciéndole un daño inmenso en la trinchera de la traición a la patria. Le daba datos a una señora de un diario de Caracas, Marianela Salazar. Vincho suena en Venezuela como cómplice de Chávez para trancar el juego. Creo que era el Diario Universal. Vincho suena en Venezuela como cómplice de Chávez para trancar el juego. Y entonces describía en las últimas elecciones de Chávez frente al Capriles, el tunante este, que de líder opositor no tiene nada. Que Chávez tenía un acuerdo con Raúl Castro de Cuba, porque si la victoria de Capriles era muy alta, muy grande la diferencia, ya las milicias cubanas de médicos y milicianos estaban listos para abortar el resultado electoral, y si los resultados eran parejos, ya él tenía un acuerdo con Vincho Castillo, su abogado en el Caribe, maestro del fraude, que había trabajado en el 94, cuando Vincho Castillo era candidato a senador del Partido de Liberación Dominicana, para hacer aquel chanchullo contra el doctor Peña Gómez y contra la voluntad popular y el gran fraude que esa canalla se inventó y llevó al libro. Uno dice, Dios mío, ¿cómo anda el sueño? ¿Cómo anda la bondad, el ideal? ¿Y cómo están las ignominias y las bajezas de toda esa escoria, de todo ese desecho que tanto daño le viene haciendo al país? Entonces ahora, en medio de este trastorno institucional, he tenido a Chávez muy presente. 9 elecciones, 5 referéndums. Uno de ellos lo perdió, cambiando el sistema al socialismo. Lo perdió por medio punto. Respetó el resultado. Las primeras elecciones fueron las más espectaculares. Un hombre que gana las elecciones y al juramentarse le dice, juro ante esta constitución moribunda. Asume la presidencia, renuncia y convoca nuevas elecciones. Y sale de nuevo presidente en forma abrumadora. Y crea la constitución nueva, la constitución bolivariana. Que eso ha derivado hacia una situación peligrosa con su ausencia, nadie lo duda. Que se afirma no sin razón que parece simplemente aplazada en forma penosa la tragedia de un fraccionamiento, porque son tantas las conjuras, son tantas las violencias morales que se están intentando contra el chavismo, que es previsible que Venezuela vaya a la tragedia y será tragedia de América. Nadie lo dude. Y a nosotros nos pegará de algún modo. Entonces yo viendo estas cosas digo, Dios mío, pero Danilo, Reinaldo, Cristina, tanta gente valiosa del país, ¿cómo es que se dejan extraviar? ¿Cómo es que no asumen las posiciones que esa Constitución les provee para asegurar el porvenir, la normalidad, la paz? ¿Cómo se dejan infiltrar
manipular por esos intereses tan sórdidos y perversos del poder extranjero. Es decir, que el momento cuando lo definimos como delicado, no estamos haciendo un juego de palabras. Yo hoy quisiera cerrar, lo que no creo que tenga es el tiempo, cerrar este programa leyendo una carta que escribiera en el mes de agosto del año 99 al general Barry McCaffrey, el 20 de agosto, para que ustedes vean cómo vienen los trastornos que ahora están aflorando y que serán materia, tema de este programa futuro inmediato. En estos días, distinguido amigo, he estado recordando cuánto tratáramos en la entrevista que sostuviéramos en Santiago de Chile en ocasión de la cumbre de los presidentes. 20 de agosto 99. He tomado la decisión de escribirle para reafirmar algunas de mis convicciones que le fueran expuestas entonces, en el sentido de que la lucha contra el narcotráfico internacional que venimos desplegando en la región requiere en forma creciente una intensificación de dos componentes vitales, a saber, un fluido intercambio de información y por otro lado, una inteligencia estratégica mancomunada, racionalmente compartida, que nos permite identificar y localizar en las muy diversas estructuras sociales y económicas con que contamos aquellos fermentos del crimen organizado que tanto daño generan precisamente por la sofisticada disimulación de su presencia una vez resulte conveniente enfrentarla. En mi país está en curso un interesante proceso de modernización del Estado, así como unas experiencias muy dinámicas de privatizaciones que desde su inicio me implantaron naturales inquietudes y algunas angustiosas curiosidades. Tenía la convicción de que los capitales del crimen organizado no iban a incurrir en el inexplicable descuido de no buscar acceso a las operaciones puestas en práctica por el excelente gobierno al cual me honro en pertenecer. Ello me llevó al principio a hacerle admoniciones en consejos ministeriales sucesivos, llamando la atención de algunos ministros que, imbuidos de la mejor fe, sin duda alguna, apreciaban en una forma defectuosa posibles inversiones extranjeras, tales como la que en el año de 1997 comenzaron a insinuarse como provenientes de Hong Kong. Me valí en ocasiones de un interesante material acumulado por los trabajos del Observatorio de Geopolítica de las Naciones Unidas acerca de cómo operan las tríadas chinas, procurando prudencia y recelo en muchos funcionarios que en sus iniciativas no podían ser censurados porque creían lealmente en la conveniencia de tal o cual inversión, aunque no estaban suficientemente alentados para ver un poco más allá en cuanto a la cuestión de la índole de esas posibles inversiones. En el mismo orden de ideas, cuando en mi país se aprobó la ley de capitalización de las empresas de propiedad estatal y se formó una comisión que tendría como misión expresa la de organizar y dirigir todo ese proceso de recomposición del capital accionario de las compañías estatales, me mantuve muy activo en las distintas reuniones de gobierno, advirtiendo y tratando de que ninguna operación se produjera sin tener una información bien controlada acerca de quienes podrían pasar a ser asociados del Estado en esas negociaciones. La realidad ha sido que hasta ahora, en términos generales, no había aparecido ningún signo preocupante que constituyera una especie de hallazgo de algún brote de infección mafiosa. Sin embargo, en los primeros días del mes de agosto recibí por primera vez una comunicación de parte de la comisión encargada de todo lo relativo a la capitalización de las empresas del Estado, en la cual se me daba una escueta información acerca de que la subasta de los ingenios azucareros
destinada a conocer de las propuestas de arrendamiento por un término de 20 años de los 11 ingenios propiedad del Estado, se llevaría a cabo el día 13 de agosto y que de consiguiente se me invitaba a hacer cualquier observación que tuviera bien, para lo cual me enviaban los documentos que identificaron las empresas, así como algunas características de sus propuestas. En verdad, me sentí abrumado porque entendí que el término que se me concedía para observar cualquier cosa era muy limitado y sobremanera porque se trata de una operación muy delicada, ya que la misma entraña la concesión de emporios azucareros cuyas plantaciones ocupan una buena parte del territorio nacional. Es decir, todas las aprehensiones que yo venía expresando sobre las posibilidades de que capitales de mafia buscaran aposentarse en el seno de las operaciones de capitalización de las empresas del Estado, se multiplicaron especial y señaladamente en los casos de ingenios azucareros por la cuestión relativa al control territorial. Como les dije, el tiempo no me va a alcanzar. Sin embargo, me refería a los mexicanos y colombianos que licitaron ante la comisión, que entonces presidía el señor Antonio Isaconde y estaba el señor Montalvo. En los momentos en que se estaban haciendo esas licitaciones sin las previsiones del lugar, yo estaba atento, yo advertí. Voy a contar en el próximo programa todas las incidencias de ese proceso para que se entienda por qué puedo hablar de otras cosas en el mismo ámbito. Porque recuerden que yo hasta mi renuncia del gobierno fui asesor en política antidroga del Poder Ejecutivo. De manera que, como ustedes habrán advertido, el tiempo no me ha alcanzado para los versos y para el planteamiento de cosas tan severas como la cuestión de la presencia de capitales de mafia en la economía nacional y de asociaciones delicadas del propio Estado, de sus empresas. Vamos a ver si el próximo domingo, si Dios quiere, tenemos oportunidad de este expediente de los ingenios, repetirlo, clarificarlo, para que se entiendan muchas de las cosas que han venido ocurriendo ahora. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva respuesta. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33.3 del cable, versión central del domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó en Puerto Plata, TV3, TV Plata, 5 de la tarde de sábado, TV Musa Televisión, 9 de la mañana de domingo. Teleimpacto, Canal 23, 8 de la mañana de domingo. Cinevisión, Canal 19, Teleimpacto a las 12 del mediodía y este último a las 9 de la noche. Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Que asimismo, saben ustedes, la radiodifusión a cargo de nuestra invariable amiga Radio Real de La Vega y Diario Horizonte, que lleva nuestros contenidos a sus páginas de New York, Diario Digital Dominicano y Hit 92, que retransmite a las 9 de la mañana de domingo esta respuesta. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.